Hola, buenas tardes. Yo voy a presentarles un breve resumen acerca de la historia de Nos han dado la Tierra, escrita por Juan Rulfo. Y bueno, leyendo esta historia, este cuento, yo lo, yo lo concluí con que es un cuento que trata problemas socioculturales, de los problemas socioculturales que hay en el mundo. Bueno, para introducirnos a la historia, tenemos que saber qué es un llano. Un llano, para los que no saben, es una superficie plana que no tiene ni altos ni bajos. Por ejemplo, aquí lo podemos ver en esta foto. Esto vendría siendo un llano. Ok, bueno, ahora sí, entrando a la historia de, Nos han dado la Tierra. Se trata de 4 campesinos llamados Milton, Faustino, Esteban y el narrador. Bueno, estos 4 campesinos, bueno, aquí puse varios campesinos, pero son 4 campesinos, este, se supone que están en un largo viaje, que es un viaje agotador, y están en busca de tierras, pero ven que no hay vegetación en ninguna. Bueno, ellos arman este viaje porque estaban inconformes porque el gobierno solamente les había entregado un llano, como la foto que les puse, la foto pasada. Y bueno, obviamente se pusieron inconformes porque pues se preguntaron qué vamos a hacer con un llano si no se puede sembrar, si no se puede hacer nada, porque además no llovía, no había animales, no había vegetación, y se supone que el trabajo de un campesino, bueno, de los campesinos, pues generalmente es eso, ¿no? De eso sacan para vivir, para comer, pues para seguir adelante, ¿no? Y bueno, para esto los 4 campesinos no estaban de acuerdo. Ah, también se me olvidó decirles que el llano les fue entregado a los campesinos por un delegado del gobierno. Entonces, como no estaban de acuerdo, estos campesinos trataron de hablar con el delegado de que los escucharan, de que alzaron su voz y para ser escuchados y que el gobierno hiciera otra cosa o les otorgara otra cosa, pero no los escucharon. Les dijeron que pues ya tenían el llano y que esas eran sus tierras. Pero pues obviamente era pues imposible pero, para los campesinos trabajar en un llano, ¿no? Entonces, pues se genera un descontento, ¿no? De parte de los campesinos se genera un descontento. Ah, esto también es un llano, pero esto es lo que refleja el cuento, que eh, les es entregado a ellos un llano seco, un llano que no llueve, un llano que no hay vegetación, que no hay animales. Y como les había dicho, si no hay estos recursos en las tierras, pues obviamente el campesino o los campesinos se quedan sin dinero y pues no tienen pues para vivir. Porque generalmente nosotros conocemos el trabajo que hace un campesino y es de estar con los animales, con los caballos, etcétera. Y bueno, ya después de que tanto caminan, los campesinos llegan a un pueblo. Llegan a un pueblo con la esperanza de... Estaban para eso extasiados y llegan a un pueblo con la esperanza de, este, pues de que ahí iban a poder recibir tierras o, no sé, ellos tenían una esperanza, ¿no? Y bueno, para esto también uno de los campesinos solo tenía una gallina, porque solo uno de los campesinos tenía una gallina y qué representa la gallina en todo esto. Ahorita se los voy a decir. Bueno, espero que puedan verlo. Bueno,
eso fue como a lo que yo logré entender. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, yo que vengo concluyendo de toda esta historia es que el conflicto principal que hay es cuando el delegado nada más les otorga un llano en el cual no se presentan los recursos o las herramientas para que un campesino pueda laborar. Y yo digo que eso, bueno, ahorita decimos, este, este, yo digo que todo eso, todo ese problema siempre se presenta actualmente en el país, hablando de México. Obviamente yo creo que también se va a presentar en otros países, pero generalmente aquí. ¿Por qué? Bueno, yo concluyo que esto es un abuso de poder. Actualmente el abuso de poder está muy... es un problema muy complejo porque el abuso de poder complementa la corrupción, complementa las violaciones, el maltrato laboral, etcétera. Y bueno, yo eso es como un ejemplo que yo logro entender de esta historia. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, el, el abuso de poder es cuando una autoridad, un superior, etcétera, por ejemplo, un jefe, un maestro en la escuela, no sé, etcétera, se aprovecha de, de sus subordinados exigiéndoles tareas a cambio de nada. O sea, por ejemplo, no sé, el presidente es un ejemplo, exige mucho, bueno, es un ejemplo, pero también se podría tomar como la realidad. Les exige mucho a los campesinos a cambio de, no sé, pues de nada en veces, ¿no? O sea, los campesinos sabemos que no ganan mucho dinero, pero son a veces hasta esclavizados por culpa del gobierno, y eso mucha gente no lo ve. Eso es algo que, bueno, nosotros vivimos en un mundo en el que no siempre nos enseñan las cosas como son, siempre las cubren, o etcétera, pero bueno, en conclusión yo digo que es esta historia. También se les olvida decirle, bueno, los personajes que ya se los había dicho, los temas que yo creo que con los que se relaciona esta historia, el abuso de poder, es el principal, el tema que yo puedo observar esta historia. Y bueno, esta es una imagen que, bueno, la imagen, como dicen, la imagen representa más que palabras. Y bueno, eso yo lo que concluiría. Por ejemplo, ahorita estamos en una situación breve, por ejemplo, la contingencia del coronavirus. Muchas personas, lo que más se recomienda es que las personas no trabajen por la contingencia por la pandemia que está presentando el mundo, para que no haya contagios. Pero eso no quiere decir que dejen de trabajar, sin embargo pueden trabajar desde la casa, etcétera. Y por ejemplo, en varias empresas no les han otorgado no les han dicho ¿cómo se dice? Esa medida de precaución, se podría decir, porque pues les importa más, es un sistema capitalista y les importa más el dinero que generen que la vida de sus empleados. Y eso también es un abuso de poder, porque ¿cómo te puede importar más la economía que tus empleados? Una empresa no funciona sin personal, sin gente. Y también se puede observar bueno, en, en los maltratos a las mujeres, en las violaciones que hacen. Por ejemplo, las mujeres que trabajan, como los altos funcionarios a veces les piden que si no hacen esto en beneficio a ellos, no les dan tantas licencias, tanto dinero, etcétera, que para entendernos les dan
el dinero que a veces ganan no es suficiente y no es un salario justo. Pero bueno, eso es lo que yo entendí de esta historia y lo que yo concluyo y el ejemplo que yo pondría actualmente. Muchas gracias.